El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba: ¿le es lícito? Él les respondió: ¿Qué les prescribió Moisés? Ellos contestaron: Moisés nos permitió el divorcio mediante la entrega de una acta de divorcio a la esposa. Jesús les dijo: Moisés prescribió esto debido a la dureza del corazón de ustedes. Pero desde el principio, al creerlos, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y serán las dos una sola cosa. De modo que ya no son dos, sino una sola cosa. Por eso los que Dios unió, que no lo separe el hombre. Ya en casa los discípulos se volvieron a preguntar sobre el asunto. Jesús les dijo: si uno se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. En palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Dicen que una vez, después de una luna de miel, la jovencita llegó llorando a la casa de su mamá y le dice: mamá, mamá, mamá. Y la mamá le dice: mija, ¿qué te sucedió? ¿Por qué lloras? Mi esposo. Y la mamá le dice: mija, le dijo, que no era muy guapo y que estaba un poquito gordito. De eso ya habíamos hablado. No, mamá, le dice. Lo que pasa que dice que mi esposo dice que no hay Dios, que no existe el cielo y que no existe el infierno. Y la mamá le dice: mija, ¿eso es lo que dice tu esposo? Bueno, le dijo, que siga creyendo que no hay Dios y que no hay cielo, pero de que si hay infierno, le dijo, de eso nos vamos a encargar nosotras dos. Hoy las lecturas nos hablan a nosotros del sacramento del matrimonio. En el día de la boda, el novio y la novia prometen que en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, que se van a amar, se van a respetar y se van a honrar para el resto de sus vidas. El matrimonio se supone que es para toda una vida, pero no es así. Hace 1 o 2 generaciones atrás, cuando un matrimonio católico tenía problemas o un problema en su matrimonio, todo lo que estaba a su alcance humanamente, o todo lo posible
para salvar su matrimonio. Y la idea del divorcio nunca cruzaba en su mente. Hoy día, cuando una pareja tiene problemas, lo primero que llega a su mente es la separación, el divorcio. Y esto obviamente pues trae mucho dolor, mucha amargura, no solo para ambos, la pareja, sino para los que sufren más, que son los hijos. Y la iglesia ha tratado siempre de ser sensible o compasiva respecto al matrimonio. Cuando se puede comprobar que hubo un obstáculo desde el principio para que el sacramento del matrimonio no fuera válido, la iglesia concede una anulidad. Anulidad quiere decir que la iglesia no da un divorcio. Simplemente la iglesia hace una aclaración que ese matrimonio no existió. Y a veces es muy difícil para muchas parejas obtener la anulidad de su matrimonio. Pero todos los católicos divorciados que aún no se hayan casado con alguien más por lo civil o que no estén viviendo con alguien más, deben o pueden, más bien deben, ¿verdad?, de acercarse a los sacramentos, al sacramento de la reconciliación y al sacramento de la Santa Comunión. Esto yo creo que es muy, muy importante, pero también nosotros tenemos que poner siempre el matrimonio en perspectiva. El matrimonio siempre lo tenemos que poner en perspectiva. El matrimonio no nació de una sociedad, ni tampoco fue instituido por prácticas seculares. El matrimonio es una creación de Dios. Esa es la enseñanza que recibimos el día de hoy en el libro del Génesis, que es la creación de Dios. Dios quiso que el matrimonio fuera como su amor que Dios tiene por su pueblo, por sus hijos. Es un amor que nunca falla. Es un amor que da vida. Y esto es lo que Dios quiere, que, ¿verdad?, el matrimonio católico sea como Dios. Pero obviamente es muy difícil ser como Dios, pero no es imposible. Con la gracia de Dios todo es posible. Entonces ese es el desafío de ser como Dios. Dios, tenemos que recordar que Dios es fiel, que Dios es fiel. Él no nos ama porque nosotros lo amamos. Él nos ama porque Él nos ama, no porque nosotros lo estemos amando, no. Él nos ama. Eso lo tenemos que ver muy claro. Dios nunca abandona su afecto por cada uno de nosotros porque Él se enamoró de alguien más. Importante esto. Dios nunca abandona su afecto hacia cada uno de nosotros porque Él se enamoró de alguien más. Dios no encuentra difícil aceptar nuestras faltas. Dios, sabemos de que el Señor, Él no es de temperamento corto, que se irrita cuando nosotros no hacemos lo correcto. Y lo más importante de Dios
es de que Él no encuentra un sacrificio, no ve como un sacrificio el cuidar de nosotros cuando nos enfermamos. En otras palabras, el amor de Dios es generoso, paciente, ¿verdad? Pero ante todo, que nunca falla. Y eso es lo difícil, es el desafío ideal para las parejas, ¿verdad?, que han recibido la bendición sacramental en la iglesia. En un matrimonio, lo normal es que, ¿verdad?, se tengan hijos. Y los hijos, pues, son una bendición para una pareja. Pero son una bendición, pero también es un desafío grande para los padres tener a sus hijos, porque tienen que luchar para hacer lo mejor, para que sus hijos caminen por este mundo mejor que ellos, ayudarlos a no cometer los mismos errores o las mismas faltas que ellos han cometido. Y eso se parece como el amor de Dios, por eso, ¿no?, ¿verdad?, de una pareja tener los hijos, porque siempre ¿verdad?, es un desafío grande, especialmente cuando llega la adolescencia, ¿verdad?, cuando las hormonas empiezan a pegar fuerte. Híjole, ahí sí que es muy difícil para los padres. Ese es el momento que nosotros a veces decimos, el momento de la rebeldía. Es el momento que los hijos, nosotros como hijos queremos ser independientes, que ya no hacemos caso sumiso a los consejos de nuestros padres. Ya ellos no están en lo correcto, ellos solo nos desean lo mal, ellos solo nos quieren hacer a nosotros sufrir, ellos no nos dan a nosotros la libertad, como lo hacen nuestros vecinos con sus hijos. No, ellos son muy estrictos, son muy duros, ellos nos quieren imponer su voluntad. Y no es así. Los padres están haciendo todo lo que está a su alcance para cumplir con la misión que recibieron de Dios mismo en el día de su boda, ¿verdad? Porque el día de la boda, el sacerdote les pregunta: ¿están ustedes dispuestos a recibir todos los hijos que Dios nos dé y educarlos según las enseñanzas de la Iglesia Católica y las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo? Y ellos dicen: sí, Padre, es una alianza, es un compromiso sagrado que contrae ante Dios. Entonces, el día de la boda, la pareja obviamente hace esa promesa, ese juramento ante Dios, ante cada uno de ellos y ante todos los presentes, ¿verdad? Y esto lo tienen que mantener siempre en su mente, que tienen que cumplir ellos de guiar a sus hijos, ¿verdad?, por el camino de Dios, transmitirles los valores, los principios de un buen cristiano. Y eso no es fácil, pero tampoco es imposible. En nuestras imperfecciones tenemos que encomendarnos en Dios. Dios hace las maravillas. Dios puede transformar los corazones duros. Y eso lo vemos. Dios rescata al pecador, ¿verdad?, de lo más bajo que puede caer un ser humano en los pecados más grandes. Dios llega a tocar su corazón, su alma, y Dios lo transforma. Y así Dios puede transformarnos a nosotros en cualquier momento. Tal vez en nuestros momentos de que no estamos caminando con claridad, que no vemos las cosas bien, tenemos que pedirle la iluminación a nuestro Dios. O también ser humildes y decir: a lo mejor ha llegado el momento de buscar la ayuda no solamente espiritual de Dios,
Dios nos está dando también los medios, cómo yo puedo o podemos nosotros superar, ¿verdad? Esto que está sucediendo con nosotros como pareja, esos obstáculos, buscar la ayuda profesional, acercarnos a ir a buscar ayuda con un profesional, consejero de matrimonios. Eso no quiere decir que estamos nosotros mal de la cabeza. Eso simplemente quiere decir que nosotros no estamos viendo con claridad las cosas. Y por eso buscamos siempre la sabiduría, ¿verdad? De alguien que nos pueda a nosotros señalar el camino apropiado o correcto de seguir. Entonces, yo pienso que el mensaje del día de hoy es recordar de lo que Jesús nos dice, de que Dios ha querido que nosotros sigamos ciertas reglas del sacramento del matrimonio. Y una de esas es que el matrimonio debe ser, ¿verdad?, para toda una vida, que no puede, ¿verdad?, jamás ser separado, porque esa ha sido la voluntad de Dios. Cuando el matrimonio toma lugar ante los ojos de Dios, porque hay matrimonios que no toman, ¿verdad?, esa validez ante los ojos de Dios. Entonces, yo pienso que el día de hoy todos ustedes que han recibido esta bendición, este regalo de Dios de su vida matrimonial o de su sacramento del matrimonio, pidan al Señor para que sigan luchando, para que puedan ustedes salir adelante. Cuando se acerquen a recibir la Santa Comunión, reciban la gracia que necesitan, porque sabemos que los sacramentos fueron instituidos por nuestro Señor Jesucristo. ¿Y para qué los instituyó Jesús? Para darnos su ayuda. Y esa ayuda que la Iglesia nos dice que nos dan los sacramentos es la gracia de Dios. En el sacramento del Santo Matrimonio han recibido ustedes la gracia santificante de Dios. A lo mejor esa gracia santificante no está ahí, hay que pedirle al Señor. Cuando se acerquen a la Santa Comunión, hagan su oración de lo más profundo de su corazón. Digan al Señor Jesucristo: yo te amo. Señor Jesús, ayúdame a amar a mi esposo, amar a mi esposa, amar a los hijos que me has dado, a ser un buen ejemplo en el mundo. Ayúdame en esos momentos difíciles. Dame el entendimiento, dame la paciencia hacia mi pareja, hacia mis hijos, hacia los demás. Esta es mi misión, Señor. Ayúdame. Tú haz tu oración íntima. Tú sabes lo que necesitas. Lo que tienes que recordar, que hay que siempre poner toda nuestra confianza en las manos divinas. ¿De quién? ¿De quién? De nuestro Redentor, de nuestro Señor Jesús. Él es nuestro sanador espiritual. Por eso decimos, ¿verdad? Es el sanador de cuerpos y almas. Es el que nos puede conceder todo. Hoy pidámosle al Señor que nos dé la gracia y que seamos nosotros fieles a Dios, y que nuestra fe no se debilite y que no vayamos a caer nosotros en el estado en que estaba ese joven que se casó, que no creía en Dios y que no creía ni en el cielo ni en el infierno. Pero nosotros sí creemos que hay un cielo, que hay un Dios, y que ese Dios es eterno, y que ese cielo es eterno también, que no es solamente por un momento, que es para toda una eternidad. Entonces pidámosle al Señor que nos ayude, que todos los sacrificios que nosotros vamos a hacer aquí en este mundo es para glorificar a Dios. Y la vida matrimonial, o como nuestra vida, no es fácil. Y cuando hay amor se requiere sacrificio, porque eso lo vemos en Jesús. Él, ¿verdad?, tuvo que morir en la cruz. ¿Por qué murió? Más que por amor, por amarnos. Entonces, para lograr muchas cosas hay que también sufrir, hay que aceptarlo, el sacrificio, y no darnos por vencidos, y no darnos como derrotados.
sino con la gloria, ¿verdad?, del Espíritu Santo de Dios, todo es posible.